Estamos en el Palacio Real de la Granja y esta es la estatua a la infanta doña Isabel de Borbón, conocida como la Chata, que era hija de la reina Isabel II y de don Francisco de Asís y hermana mayor del rey Alfonso XII. Como veis aquí atrás, bueno, no sé si lo veis muy bien porque el sol da ahí, pero bueno, ese es el Palacio de la Granja, que era su residencia favorita. Ella pasó muchísimo tiempo aquí y en 1928, estando la infanta aún vida, se le hizo esta estatua aquí en la granja donde ella pasaba tantísimo tiempo. Fue del escultor Culaut Valera, pero no sé, aquí es donde ella hacía el corro, le llamaban. Entonces aquí ella hacía fiestas y le gustaba pues regalar juguetes a los niños de aquí del pueblo. Estoy intentando a ver si os puedo enseñar un poquito del palacio ya que estamos aquí, a ver si con el zoom. Este es un palacio precioso que mandó construir el primer rey Borbón, Felipe V. Y aquí nació también el padre del rey Juan Carlos, el don Juan, nació aquí, y algunos de sus hermanos también. Pero bueno, aquí tenéis a la Chata. Os voy a enseñar, a ver si os puedo enseñar de cerca, que le veáis la cara. Claro, ya la ponen de mayor, una señora ya mayor, que además fue el único miembro de la familia real a la que se le ofrece permanecer en España después de cuando llega la República. Pero claro, ella dice que no y se va con su sobrino, con Alfonso XIII, al exilio, porque ella decía que bueno, que ese era donde estaba su sitio. Ella era una infanta de España y ella iba donde iba el rey. Lo que pasa que nada más salir de España murió. Así que en el 31... Ay, perdona eso. Entonces ella la enterraron en Francia cuando murió, en el 31, y entonces en 1991 la trajeron aquí a la Colegiata para que la enterraran aquí en vez de en el Panteón de Infantes del Escorial. La enterraron aquí en este palacio que ella quería tanto, junto al rey Felipe V y a Isabel de Farnesio, los primeros reyes Borbón, que ellos quisieron por voluntad propia estar enterrados aquí y no en el Escorial. Así que no sé si, bueno, yo creo que la habéis visto bien, se la pone de mayor. De todas maneras os voy a contar una anécdota, porque esta infanta, a ver si no me muevo, era por matrimonio cuñada de las hermanas de Sisi, de María y de Matilde. Las tres estaban casadas con tres hijos del rey Fernando II de las dos Sicilias. Ella estaba casada con Cayetano, pero a los 3 años de matrimonio, siendo ella, nada, tenía 19 años, su marido, que tenía epilepsia, se dio un tiro en Lucerna. Y entonces ella ya quedó viuda y no volvió nunca a casarse. Y entonces ya os digo que María y Matilde estaban casadas con Francisco y con Luis, o sea que eran las tres cuñadas por matrimonio. Estaban las tres casadas con 3 hermanos. Pues nada, vamos a enseñaros ahora de todas maneras, bueno, fijaros de todas maneras qué bonito está aquí en un sitio bien bonito. Es el parque, vamos, los jardines de la granja, que son una maravilla. Aquí lo veis, este es el parquecito aquí donde hacía lo que se llamaba el corro. Ya venía aquí a hacer fiestas, a hacer tal. Y aquí veis pues el palacio, y con esta imagen de la infanta, la Chata, os voy a dejar hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.